acompañar, creo que la importancia de este evento de traer a nada más y nada menos que el doctor Manuel Ventura Robles y a la licenciada Ginette Campos Rojas a esta escuela de la magistratura. Para nosotros es un verdadero honor. Es parte de la tradición histórica de esta escuela de la magistratura, cuando ya hace 30 años, junto con las demás cortes de justicias de la Argentina, creamos las escuelas judiciales justamente para capacitar a nuestros jueces. Ustedes saben que más del 80% de las causas judiciales del país las manejan las cortes provinciales, así que un agradecimiento especial a la embajadora, quien ha tenido esta iniciativa de introducirse en lo que es el mundo académico de la Argentina a través de una provincia como la de Salta, en el norte de la Argentina, donde nuestra vocación por dar la mejor calidad educativa a nuestros jueces es permanente. Esa tradición histórica, ya en el año 94, cuando nuestra Constitución Nacional le dio rango constitucional a distintos instrumentos internacionales, y esta nueva idea, esta formación de nuestros jueces en la idea de que el derecho ya internacional no era un derecho de otros, sino un derecho propio, había que implementarlo. Implementarlo no con supremacía, sino implementarlos claramente tratando de equilibrar nuestras normas fundamentales nacionales con las normas supranacionales. Este era un desafío, un enorme desafío que la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta asumió desde un primer momento. Tuvimos distintas maestrías relacionadas a la especialidad de Derecho Constitucional, donde esta materia siempre estuvo presente. El Pacto de San José de Costa Rica es fundamental en la aplicación de los derechos fundamentales que tenemos plasmada en nuestra Constitución. Ya nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Bramajo, habló claramente de interpretar por parte de nuestros jueces las normas del Pacto de San José de Costa Rica con una mirada nacional. Y esto es un enorme desafío. Así que para nosotros, la verdad es una enorme alegría que esta escuela hoy sea receptora de esta disertación magistral. Un agradecimiento especial al delegado de Salta en la casa de Salta en Buenos Aires, el doctor Martín Plaza, que cuando nos transmitió esta posibilidad de tenerlos, inmediatamente acordamos una fecha y hora, así que a mí, yo voy a ser breve por el tiempo que ya ha pasado, pero darles una bienvenida. Doctor Ventura Robles, licenciada Campos Rojas, es un honor para el Poder Judicial de Salta, para esta Escuela de la Magistratura, que hoy estén presentes. Muchísimas gracias, doctor Vitar. Ahora le cedo la palabra a la señora licenciada Campos Rojas, embajadora de la República de Costa Rica. Muchas gracias, Florencia. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad, quiero darles y externarles mi agradecimiento por acompañarnos en esta actividad. Bueno, no voy a perder mucho tiempo ahora porque hemos perdido bastantes minutos con todo este tema. Entonces, sí quiero agradecerle a todos mis colegas y compañeros del cuerpo diplomático que están aquí presentes y que nos están acompañando hoy. La idea y el objetivo de realizar también esta conferencia es dentro del marco del bicentenario que este año estamos cumpliendo Costa Rica y los países de América Central. Entonces, pues justamente ese fue parte de los objetivos míos cuando iniciamos el proceso con don Martín para poder realizar esta conferencia en el marco precisamente de ese bicentenario. A mí me toca presentar a don Manuel. El currículum de don Manuel es un currículum bastante largo, es un currículum vasto porque don Manuel ha venido trabajando bastante con todo el tema de derechos humanos desde hace muchos años. Entonces, hemos tenido que hacer pues un pequeño resumen del currículum de don Manuel para que lo conozcamos antes de que él inicie su disertación.
El juez Ventura Robles es un jurista costarricense reconocido a nivel internacional por su labor en la promoción y protección de los derechos humanos y su compromiso en defensa de la dignidad del ser humano mediante el derecho internacional y las instituciones y órganos de protección que a través de aquel los estados han creado. Su extensa y fructífera carrera como secretario y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos inicia desde la fundación misma del tribunal. Desde la Secretaría de la Corte logró la autonomía presupuestal y administrativa, así como los edificios de la sede y biblioteca del tribunal. Además, el juez Ventura vivió de lleno la histórica primera generación de jueces, con los cuales ayudó a desarrollar una judicatura continental en materia de derechos humanos. Posteriormente, como juez de la Corte Interamericana, contribuyó a desarrollar jurisprudencia en materia de coercibilidad y responsabilidad estatal en el área de los derechos humanos, así como una extraordinaria jurisprudencia en materia de comprensión sistemática e integral de las normas de la misma Convención Americana sobre los Derechos Humanos, a los efectos de fortalecer la protección que ofrecen, estos como en los casos de sentencias sobre la independencia del Poder Judicial, la desaparición forzada y los pueblos indígenas de nuestro continente. El juez Ventura Robles ha sido uno de los más destacados jueces, desarrollando y afinando numerosa jurisprudencia de sus predecesores y logrando asimismo el fortalecimiento institucional y administrativo de la propia Corte. Y bueno, pues a mí me tocó presentar a don Manuel, que además es ex canciller de la República de Costa Rica, el día de hoy y pues con muchísimo orgullo les presento a don Manuel Ventura, que me parece que lo vi por ahí porque estaba conectado en un principio con todo y la cámara, pero luego ahora ya no lo estoy viendo más. Sí, está conectado, embajadora. Vamos a esperar que se prenda la cámara y el micrófono, pero está conectado. Gloria. Sí. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, aquí lo estamos escuchando. Sí, lo que no hay es imagen mía. Aquí. Tiene que prender, apretar en la opción de la cámara, en la pantalla. Está el video. Ahí la prendió y la apagó de nuevo. A ver. Ahí está perfecto. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy honrado y complacido de acompañarlos esta tarde. Y no voy a perder mucho tiempo en consideraciones protocolarias, puesto que ya hemos estado un rato en esto, pero sí no quería dejar de agradecerle a la señora embajadora, doña Ginette Campos Rojas, su participación en la organización de este acto tan importante, y también saludar a los amigos de la provincia de Salta, que son coorganizadores con la Embajada de Costa Rica, al doctor Fabián Vitar, al doctor Martín Plaza y al honorable cuerpo diplomático acreditado en la Argentina, que hoy nos acompaña. A los compañeros directores de la Cancillería Argentina y a los colegas del Poder Judicial de Salta y a todas las personas que se encuentran en esta conferencia virtual. Mi exposición, como ustedes saben, será sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con su permiso, señora embajadora, ¿puedo dar inicio al desarrollo?
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos es el mecanismo regional encargado de promover y proteger los derechos humanos en América, con base en su soberanía y en el marco de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Los Estados americanos adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base del sistema interamericano. Dicho sistema reconoce y define estos derechos y establece también obligaciones tendientes a la promoción y protección y crea órganos de los derechos humanos y crea órganos destinados a velar por la observancia. Todos ustedes saben que son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde su creación, el sistema interamericano de derechos humanos ha evolucionado y se ha fortalecido, logrando una amplia esfera de promoción y protección de los derechos humanos a través de las funciones tanto políticas y cuasi judiciales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde su creación, el sistema interamericano ha evolucionado y se ha fortalecido, logrando una amplia esfera de promoción y protección de los derechos humanos a través de las funciones políticas y cuasi judiciales ya mencionadas y las judiciales y consultivas de la Corte Interamericana. En adelante repasaremos brevemente la historia del sistema y sus antecedentes. Pero quiero que tengan presente algo muy importante. La columna vertebral del sistema interamericano de protección de los derechos humanos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Se van a percatar ahora del largo proceso que tomó llegar a desarrollar esta convención y de que entrara en vigor, y de que hoy, en la fecha de hoy, todavía este proceso no ha terminado. Hay algunos estados miembros de la Organización de Estados Americanos, entre ellos los Estados Unidos de América, el Canadá y alrededor de una docena de estados caribeños que no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni aceptado la competencia obligatoria de la Corte. Ustedes van a recordar muy bien cómo fueron las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, que generaron la coherencia y la cohesión de voluntades necesarias para la emisión de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948. Pero no se puede y no lo debemos olvidar como latinoamericanos que el antecedente de este instrumento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue emitida en 1789, después de la Segunda Guerra Mundial, y ante la necesidad de crear un nuevo orden mundial y por la sensibilización de la conciencia internacional y la dignidad de la persona humana frente a los crímenes nazis, se institucionaliza la comunidad internacional en la Organización de las Naciones Unidas y dentro de ella la preocupación por la defensa de los derechos humanos. Quería recordarles que no podemos olvidar como latinoamericanos que alrededor de 8 meses antes de que se aprobara la Declaración Universal de Derechos Humanos, fuimos los estados americanos reunidos en la conferencia de Bogotá, quienes aprobamos el antecedente de esta declaración, muy similar a la universal, pero que fue aprobada por los estados americanos en la reunión de Bogotá, Colombia. La declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Es sumamente importante que tengamos esto presente y sentirnos muy orgullosos de ello. ¿Cómo está integrado el sistema de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos? Pues está compuesto por una serie de tratados y 2 órganos de protección que ya mencioné. El primer indicio de una clara voluntad estatal hacia la protección internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano, aunque no lo crean, se dio en la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la guerra y de la paz, celebrada en la Ciudad de México en el año 1945. Ustedes recuerdan que esto sucedió antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La rendición de Alemania se dio en mayo de ese año y el Japón se rindió en agosto de ese mismo año. Los Estados americanos, en esa reunión en Ciudad de México en 1945, proclamaron la adhesión de las repúblicas americanas a los principios consagrados para la vigencia de los derechos esenciales del hombre y se encomendó al Comité Jurídico Interamericano la redacción de un anteproyecto de declaración de los derechos y deberes internacionales del hombre. Aquí se inicia un proceso que hasta que entre en vigor la convención en el año 79 va a tomar muchísimo tiempo y lo van a ir viendo paso por paso. Es importante esto, ¿por qué? Porque la columna vertebral, la base medular de la Convención del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es precisamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Quiero recordarles, después volveré sobre el tema, que en 1950 los estados europeos, en aquel entonces 20, europeos occidentales fundamentalmente, aprobaron la Convención Europea de los Derechos Humanos. 1950. Empezó este sistema con 20 estados, miembros del sistema. Pero demos un paso más adelante. Durante la 9ª Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá, a la que me referí anteriormente, del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948, se suscribió la Carta de la OEA. Esa es la importancia básica y fundamental de esa reunión. Recuerden que durante esta reunión se dio el famoso Bogotazo. Y en esa reunión se suscribió la Carta de la OEA y se adoptó mediante la resolución número 30 la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a lo cual había hecho referencia, y se aprobó como un instrumento de carácter no obligatorio, como una mera declaración americana. También la conferencia aprobó la resolución número 31 a continuación, mediante la cual recomendó que el Comité Jurídico Interamericano elaborara un proyecto de estatuto para la creación y funcionamiento de una Corte Interamericana destinada a garantizar los derechos del hombre. Y esta frase es lapidaria que utilizó esa conferencia, ya que no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de un tribunal competente. Vemos entonces cómo del año 45 nos vamos al año 48. Y de ahí pasamos a la 10ª Conferencia Interamericana realizada en Caracas, Venezuela,
del 1 al 28 de marzo de 1954. Esta conferencia aprobó la resolución 29, mediante la cual se resolvió que el Consejo de la OEA, lo que hoy es el Consejo Permanente de la OEA, continúe los estudios acerca de la protección jurisdiccional de los derechos humanos, analizando la posibilidad de que se llegue a establecer una Corte Interamericana para proteger los derechos humanos. Vean cómo la evolución se va dando lentamente, lo cual no es extraño en nuestro continente. Pero de ahí, desde el año 54, nos trasladamos a la 5ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que tuvo lugar en Santiago de Chile, del 12 al 18 de agosto de 1959. La importancia de esta conferencia radica es que en ella se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma comisión que ustedes ven desarrollando funciones fundamentales hoy en día en nuestra América, siendo un órgano principal de la OEA. El Consejo de la Organización aprobó en aquel momento el Estatuto de la Comisión en 1960 y ese mismo año eligió a sus primeros 7 miembros a título personal encargados de promover el respeto a los derechos humanos. Vale la pena recordar que el primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue el venezolano, el escritor Rómulo Gallegos, una gran figura continental. Pero del año 60, en que empieza sus funciones la comisión, la segunda conferencia internacional americana, celebrada en Río de Janeiro en 1965, autorizó a la comisión para que examinara las denuncias, ya que es un paso adelante, que le fueran dirigidas y se comunicara además con los gobiernos a fin de obtener información, con el propósito de la comisión formulara recomendaciones cuando lo considerara apropiado. En la tercera conferencia interamericana extraordinaria, perdón por darles tantos nombres, pero creo que es importante que los tengas presentes. Esta tercera conferencia interamericana extraordinaria, celebrada en Buenos Aires, Argentina, del 15 al 27 de febrero de 1967, se reformó la Carta de la OEA y se elevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada 5 años antes en Santiago de Chile, a la categoría de órgano de la OEA. Es un órgano principal de la OEA. La Carta, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, dispuso además que una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de la Comisión, así como de los otros órganos encargados de esta materia. Este es el ligue básico fundamental que nos va a llevar posteriormente a la redacción, aprobación y entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fue precisamente esa carta reformada por el Protocolo de Buenos Aires donde se hace esa mención. Posteriormente nos vamos a San José de Costa Rica, la Conferencia Interamericana Especializada sobre Derechos Humanos, que se celebró del 7 al 22 de noviembre de 1969. Ahí se adoptó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Hasta ese momento, esto es muy importante, la estructura institucional del sistema
de Protección Internacional de los Derechos Humanos en América descansaba en instrumentos de naturaleza declarativa. A partir de entonces, con la suscripción y posterior entrada en vigor de la Convención Americana en 1978, llega a su culminación la evolución normativa del sistema. A partir de ese momento se cambia la naturaleza jurídica de los instrumentos en que descansaba la estructura institucional del sistema. Ya no lo hará sobre instrumentos de naturaleza declarativa, como la Declaración Universal, sino que lo hará sobre instrumentos que tendrán una base convencional y obligatoria. Poco a poco y de acuerdo a las necesidades de la región, se fueron creando y reconociendo diversos instrumentos en materias específicas. Por ejemplo, voy a mencionar algunos de los instrumentos adoptados hoy en día. Bueno, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o protocolo de San Salvador, el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Como ven, son una enorme cantidad de instrumentos los que se aplican hoy en día en el sistema interamericano. No se aplican a todos los Estados miembros de la OEA, sino aquellos que han ratificado estos instrumentos. Como se mencionó anteriormente, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos está compuesto por una serie de tratados y 2 órganos de protección. Los Estados miembros de la OEA hoy en día son 34 Estados miembros, no los voy a mencionar porque sería muy largo. Se sigue considerando Estado miembro a Cuba, porque nunca denunció la Convención Americana, perdón, la Carta de la OEA. En el caso de Cuba hablaríamos de 35 estados y 1 no activo. Continúo. Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos convocaron la tercera conferencia interamericana extraordinaria, ya lo habíamos dicho, que se celebró en Buenos Aires, Argentina, del 15 al 27 de febrero de 1967, con el propósito de fortalecer el sistema interamericano, ya que consideraron había que modificar la estructura funcional de la organización e imprimirle a esta un nuevo dinamismo. Con tal fin, se aprobó un protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que se acordó denominar Protocolo de Buenos Aires. Dicho protocolo fue suscrito
por los plenipotenciarios de los Estados miembros el 27 de febrero de 1967 y entró en vigor el 27 de febrero de 1970. Una vez que los 2/3 de los estados signatarios de la Carta depositaron sus instrumentos de ratificación en la Secretaría General de la organización. El protocolo no constituyó una nueva carta, esto es muy importante que lo tengan claro, sino que reformó la carta suscrita en Bogotá en 1948. Y de los artículos que figuran en el protocolo surgió un solo nuevo texto, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. Posteriormente han venido una serie de reformas a la Carta, pero que no es el caso mencionar acá. Porque aquí en materia de derechos humanos, de la estructura en materia de derechos humanos en la OEA, lo importante sigue siendo, a juicio mío, el Protocolo de Buenos Aires, porque de ahí se deriva la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, que dispone su creación. Sin embargo, la modificación del texto de la Carta no le imprimió a la organización el nuevo dinamismo esperado, ni tampoco fortaleció en una relación de causa-efecto al sistema interamericano que hoy en día se debate en una profunda crisis a la espera de soluciones imaginativas que en todo caso van más allá del texto, de la letra del texto de la Carta de la OEA. Tampoco en materia de derechos humanos trajo el Protocolo de Buenos Aires soluciones definitivas o permanentes al ámbito americano. Todo lo contrario, por falta de voluntad política, los Estados miembros no acordaron establecer para todos ellos un sistema coherente y obligatorio de protección de los derechos humanos. Se limitaron los Estados americanos, como lo había indicado anteriormente, a elevar a la categoría de órgano de la OEA a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a establecer una Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que determinará la estructura, competencia y procedimiento ante dicha comisión, así como de los de otros órganos encargados de esa materia. Aquí está el ligamen directo a la creación de la Corte. Y naturalmente, para que se pudiera crear la Corte, la Comisión Interamericana, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sobre todo con esta frase, que mientras no entre en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la actual Comisión Interamericana velará por la observancia de tales derechos. Como es evidente, si de alguna manera se puede definir lo establecido en materia de derechos humanos por la Carta reformada por el Protocolo de Buenos Aires, es diciendo que se quedó a medio camino. Y que estatuyó un sistema, si es que así se puede llamar, de transitoriedad. Señaló un desiderato, pero no se atrevió a establecerlo. Pero bien es cierto que definió un camino para alcanzarlo: la redacción de una Convención Americana sobre Derechos Humanos y su aceptación por parte de los Estados miembros de la OEA. Proceso que sigue pendiente de culminar.
Más de 2 años después de suscrito el Protocolo de Buenos Aires, se celebró en San José, Costa Rica, habíamos dicho, del 7 al 22 de noviembre de 1969, la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en la cual se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta conferencia tiene un título que no se puede olvidar y hay que estarla constantemente utilizando, buscando los antecedentes de la convención. Pero es en esta conferencia, en el Teatro Nacional de San José, Costa Rica, en 1969, que se suscribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La convención que estableció la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el órgano que junto con la Comisión velaría por la protección de los derechos humanos, entró en vigor el 18 de julio de 1978, casi 9 años después de haber sido suscrita, al ser depositado en la Secretaría General el 11º instrumento de adhesión por el Estado de Grenada. Fue precisamente con la entrada en vigencia de la Convención que se pusieron de manifiesto las imperfecciones del sistema establecido por la Carta reformada por el Protocolo de Buenos Aires. En primer lugar, a partir de este momento existen 2 tipos de Estados miembros en la OEA. Y esto es lo más delicado y lo más difícil de aplicar en la práctica. Aquellos Estados miembros que han aceptado plenamente sus obligaciones en materia de derechos humanos y los que no lo han hecho. Consecuentemente, Estados sometidos a un instrumento jurídico de tipo obligatorio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y Estados que han declarado reconocer aquellos derechos humanos contemplados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuya naturaleza obligatoria no ha sido claramente definida. O sea, en la OEA hay estados a los que se aplica la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los casos se llevan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay estados que están sujetos a lo que dispone la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como cuya naturaleza obligatoria ha sido objeto de mucha discusión. Algunos estados las consideran obligatoria, algunos órganos las consideran obligatoria y otros no. En segundo lugar, los 2 órganos que deben velar por la protección internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano, la Comisión y la Corte, ocupan diferentes posiciones dentro del sistema y por lo tanto tienen diferente jerarquía. La Comisión es un órgano de la OEA, mientras que la Corte es una institución que nació después de la firma del Protocolo de Buenos Aires y por tanto no tiene esa jerarquía. Es un contrasentido que el único tribunal internacional que existe en América y que es el órgano judicial del sistema interamericano en materia de derechos humanos haya sido definido en su estatuto aprobado en el 9º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General en La Paz, celebrado en La Paz, Bolivia, como una institución judicial autónoma. Institución judicial autónoma, cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la cual no están sometidos
todos los Estados miembros de la OEA, sino aquellos que han ratificado o han adherido a la Convención y que han declarado aceptar la competencia obligatoria de la Corte. Acuérdense que para que un Estado pueda ser demandado ante la Corte debe no solamente haber ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino, de acuerdo con lo que dispone la misma, haber aceptado la competencia obligatoria del tribunal. La Comisión, por tener definida en la Carta una posición de órgano, promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos en todos los Estados miembros de la OEA, los 34, 35. Pese a que no cumple una función propiamente jurisdiccional, como sí lo hace la Corte. Finalmente, se hizo manifiesto, difícil de superar y peligroso al extremo de conmover al sistema en su misma base, un defecto que desde que se echó a andar apareció y que se fue haciendo crónico. Al no definirse en la Carta reformada por el Protocolo de Buenos Aires del Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos, de una manera clara y definitiva, los propios Estados miembros acordaron dejar en sus manos la facultad de dar los pasos necesarios para que éste pudiera desarrollarse y completarse. Actualmente han aceptado la competencia obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Costa Rica. Esto lo estoy diciendo tal y como cronológicamente, tal y como sucedió. Costa Rica, Perú, Venezuela. Después me referiré al caso de Venezuela, Honduras, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Guatemala, Surinam, Panamá, Chile, Nicaragua, Paraguay y Bolivia. El Salvador, Haití, Brasil, México, República Dominicana y Barbados. Y anteriormente lo había hecho también Trinidad y Tobago. En el año 1999, Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y posteriormente, creo que fue en 2012, lo hizo también Venezuela. Así es que del número de estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que llegaron a ser en algún momento 25, ya hay 2 que se han desligado de sus obligaciones. No quisiera entrar a explicar las razones por las cuales estos estados se separaron, pues eso ameritaría mucho tiempo. Pero si algo fue evidente desde el principio de este proceso, es que no existía la voluntad suficiente, la voluntad política por parte de los estados para que el sistema previsto se desarrollara con rapidez y operara con eficiencia. Fueron necesarios una serie de decisiones políticas de muy diversa índole para que el sistema de protección internacional de los derechos humanos que rige en América alcanzara el grado parcial de desarrollo a que ha llegado, con una Convención Americana de Derechos Humanos en vigor y con una Corte Interamericana de Derechos Humanos debidamente constituida y operando. Ahora quiero relatarles 2 hechos históricos. Si ustedes cogen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica,
Esta copia que tengo yo, casi tan vieja como yo, la he conservado conmigo por 40 años, no más de 40 años. Si ustedes se ponen a ver el estado de ratificaciones y el depósito del instrumento de ratificación y los estados signatarios en esta fecha, esto fue en noviembre de 1969, van a haber instrumentos de ratificación. Nada más 2 estados habían ratificado: Costa Rica y Colombia. Los otros estados que apenas pasaban a 10, de 10, no lo habían hecho. Eran los países signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero si ustedes se ponen a ver que Costa Rica ratificó en 1973 y que Colombia, en 1970, perdón, y que Colombia lo hizo en 1973. Y del 73 al 79, que entra en vigor la convención, pues hubieron 8 estados más que en ese lapso, 9 estados más que en ese lapso de 3 años ratificaron la Convención Americana, y un año después, para la época en que se instaló la Corte en San José de Costa Rica, ya eran 19 los estados que habían ratificado la Convención Americana. ¿Cómo sucedió esto? Es lo que quiero contarles. Ni yo estaba enterado. Poco antes de fallecer, el expresidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo Odio, estábamos hablando de estos temas en una reunión de la directiva de la Soberana y Militar Orden de Malta, y me contó lo siguiente. Ustedes podrán recordar que hubo una ayuda muy decidida de algunos países latinoamericanos de apoyo a Panamá y de apoyo a los Estados Unidos para ratificar el Tratado Torrijos-Carter, que permitió la devolución del Canal de Panamá a Panamá. Bueno, me acuerdo de varios de esos estados tan importantes. Por supuesto, estaba Colombia, estaba Costa Rica, estaba México, y pudiera nombrar una serie de estados más. Pero al final de todo este proceso de negociación, se firmó finalmente este tratado Torrijos-Carter, y el presidente Carter de los Estados Unidos se dirigió a los jefes de Estado latinoamericanos. Todo esto me lo contó don Rodrigo Carazo. Y les agradeció mucho toda la ayuda que le habían dado para que se convirtiera en una realidad el Tratado Torrijos-Carter, o Carter-Torrijos. Y les dijo que qué podía hacer para devolver ese apoyo tan grande que le habían dado estos estados americanos a los Estados Unidos. Me dijo Rodrigo Carazo que él saltó inmediatamente y dijo que nos ayude que entre en vigor la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque tiene únicamente 2 ratificaciones en este momento. Y así es como se inicia, debido a esta circunstancia, ese proceso que llega a que haya en el 79, 9 estados más,
ratificando, y 10 más un año después, y llega a consolidarse el sistema. Se llega a echar a andar el sistema de una manera en que ahora les voy a comentar. El otro hecho histórico que quería comentarles tiene relación con la Argentina. La primera sesión que la Corte Interamericana celebra fuera de su sede en San José, Costa Rica, la celebró en Buenos Aires, Argentina. Si ustedes se ponen a ver el estado de ratificaciones de la Convención Americana, van a ver que conforme se iba revirtiendo el periodo de dictaduras o regímenes de fuerza que había en toda América, el primer paso que daban los gobernantes democráticos era ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y Argentina no fue la excepción. Así es que el presidente Raúl Alfonsín en 1984 invitó a que la Corte viniera a Buenos Aires y sesionara. Hecho histórico, primera vez que el tribunal lo hacía fuera de su sede. Pero aquí sucede una cosa muy importante que quiero relatarle y que pone de relieve la importancia que el presidente Alfonsín en 1984 daba a la Corte Interamericana y el Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos. Nos invitaron, bueno, a la Corte. Yo era secretario adjunto apenas, muy complacido de acompañar a los jueces, claro. Pero se nos invitó a las 6 de la tarde a la Casa Rosada, si mal no me acuerdo. Llegamos todos a la Casa Rosada en punto y nos dijeron que no, que la reunión no era esa hora, que era a las 7. Todo el mundo se miró las caras extrañado y todos volvimos a ver al secretario, que era el supuesto responsable del error. Pero no, la reunión era a las 7 de la noche. A esa hora llegó el presidente Alfonsín y en presencia de la Corte anunció por televisión que acababa de ponerse de acuerdo con el presidente de Chile para llegar a un acuerdo negociado sobre el canal de Beagle y que eso esperaba evitar una guerra entre Chile y Argentina. Y que lo hacía pensando en las madres de todos los hijos que pudieran ir a una guerra de esa naturaleza. Bueno, esto llegó a todo el país esa misma noche porque se transmitió por televisión y la gente se percató de que esos señores que estaban sentados ahí eran jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que el presidente de Argentina quiso hacer este anuncio en presencia de los jueces de la Corte, destinados a promover los derechos humanos y fundamentalmente la paz. Yo quería contarles esto, ya no debe quedar mucha gente de hace 40 años que vio eso por televisión, muchos habrán fallecido, pero bueno, no quería dejar de contarlo, creo que no había tenido oportunidad de contarlo. Debe mencionarse, entre otras iniciativas y decisiones políticas costarricenses, y esto es un homenaje a nuestra embajadora en Argentina, que durante la administración Trejo Fernández del año 1966-1970 se celebró en el Teatro Nacional de Costa Rica la conferencia especializada sobre derechos humanos que ya habíamos mencionado, donde se suscribió la Convención Americana,
que fue llamada Pacto de San José de Costa Rica. Dicha conferencia fue presidida por el licenciado Fernando Lara Bustamante, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Es decir, don José Joaquín y don Fernando convocaron a esta reunión, cuya consecuencia fue la firma del Pacto de San José de Costa Rica. También durante la administración Trejo Fernández ratificó Costa Rica la convención mediante la ley 4534 de febrero de 1970 y depositó el instrumento de ratificación en la OEA el 8 de abril de 1970, más de 3 años antes de que lo hiciera otro Estado miembro, que fue Colombia, como les había dicho, el 31 de julio de 1973. Fue Costa Rica el primer Estado parte en la convención que declaró aceptar la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo hizo mediante el decreto ejecutivo del presidente Daniel Odover Quirós entre los años 74 y 78. Y en el mencionado decreto se autorizó al embajador de Costa Rica ante la OEA, Rodolfo Silva Vargas, para que presentara la declaración a la Secretaría General de la organización. Posteriormente, en 1980, durante la administración Carazo-Odio, 78-82, debido a que en los archivos de la Secretaría General de la OEA no aparecía constancia de haber sido presentada la declaración, el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Bernie House Quesada, de conformidad con las disposiciones del decreto ejecutivo antes mencionado, reiteró a la Secretaría General, mediante un instrumento de fecha 27 de junio del 80, a través del representante ante la OEA del embajador José Rafael Echeverría Villafranca, las declaraciones hechas por Costa Rica desde 1977. Costa Rica depositó entonces su instrumento de reconocimiento de la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana, de acuerdo con los artículos 45 y 62 de la Convención, el 2 de julio de 1980. Perú, segundo Estado parte en hacerlo, lo hizo el 21 de enero de 1981. Recuerden que hay que aceptar la competencia de la Corte para que un Estado sea demandado ante la Corte, pero también debe aceptarse la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que otro Estado pueda demandar a un Estado por violación de la Convención. Poco antes de que entrara en vigor la Convención, el 18 de julio de 1978, Costa Rica, la misión ante la OEA, se dedicó a dar los pasos necesarios para que se decretara a Costa Rica como sede de la Corte y logró que se aprobara el primer presupuesto que permitió al año siguiente entrar en vigor entrar en funciones a la Corte Interamericana. Quiero leer una frase del embajador de Perú en ese entonces, embajador Luis Marchán Stens, representante permanente de Perú ante la OEA. Doctor, disculpe que lo moleste, se le ha apagado ¿Sí? su cámara. Ah, perdón. Gloria. Un segundo, perdón. Sí, está bien.
Perdón, un minuto, por favor, pero sí se me escucha. Sí, se le escucha perfecto. Gracias. Bueno, ya vamos a arreglar ese problema. Dijo, al designarse Costa Rica como sede de la Corte, finalmente la Corte tenía una sede, tenía un presupuesto, y posteriormente, ese mismo año, al año siguiente, eligieron los primeros jueces de la Corte. Dijo el embajador Marchand Stens: señor presidente, me parece que esta es una reunión sumamente importante. Yo diría inclusive histórica para el sistema interamericano, porque se trata por primera vez de implementar lo que viene a ser una de las aspiraciones más caras de todo grupo regional con elevado índice de civilización y cultura jurídica. Perdón, estamos conectando. Bueno, no quisiera seguir desarrollando puntos, sino para terminar, hacer un resumen. Recordarles que la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 cuenta hoy con 47 jueces de toda Europa. En aquel entonces únicamente eran 20 jueces cuando la Corte Interamericana inició funciones. Hoy en día, la Convención Americana es exactamente similar a la europea, una se inspiró en la otra. Tiene únicamente 7 jueces para todo el continente americano. Para todo el continente americano. Pues que solamente el tamaño de Brasil o de Canadá compiten con toda Europa. Tengan este detalle en mente. La Corte Europea de Derechos Humanos tiene hoy en día un presupuesto de 100 millones de euros. América, la Corte Interamericana a través de la OEA, 4 millones de dólares únicamente. Ya, ahora sí. Y en los últimos años sobrevivió por los aportes de algunos países europeos, monarquías europeas. Vean ustedes qué cosa más extraña y absurda, pero España, Noruega y Suecia han venido dando aportes a la Corte Europea que le ha permitido funcionar. Incluso el sistema africano de derechos humanos, que es muy reciente, está dando los primeros pasos, tiene un presupuesto de 10 millones de euros. O sea, 2 veces y medio lo de la Corte Americana. Esto es una vergüenza, creo yo, para América. Voy a referirme brevemente a 4 puntos. El problema de la aplicación, que son problemas que han surgido de la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El primero es que solo se aplica a los estados partes en la Convención y no a todos los estados miembros de la OEA. Esto lo quise señalar desde un principio. ¿Por qué? Porque hay estados miembros que tienen ciertas obligaciones y otros que las tienen en menor categoría. Como los reglamentos, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los reglamentos de los órganos de protección, la Comisión y la Corte, la Comisión duró 20 años en recordar por primera vez su reglamento. La Corte en 20 años aprobó y aplicó 5 reglamentos, inclusive el que está vigente hoy en día.
Hay problemas serios en la Corte sobre la supervisión del cumplimiento de sentencias. Ese problema se deduce de la aplicación, de la redacción actual, que no voy a leer, del artículo 65 de la Convención. Pero, en fin, la Corte se vio obligada a desarrollar todo un sistema de supervisión de cumplimiento de sentencias que hoy opera bien. Otro problema que no se ha resuelto es las diferencias entre las medidas provisionales y las medidas cautelares. Es la Corte Interamericana, la Convención Americana, la que habla de medidas provisionales. Y posteriormente la Comisión desarrolló el concepto de medidas cautelares. Por lo que algunos estados dicen que están en la obligación de respetar las medidas provisionales que dicte la Corte y no las cautelares que son aprobadas por la Comisión. En el año 1999 y 2000 se planteó un choque un poco difícil por las reformas a la Convención Americana. La Corte quería que se hicieran reformas a la Convención Americana. La Comisión se opuso. Era para dar acceso directo a la Corte a las víctimas. Mientras que hoy en día no ha sido posible aprobar un solo protocolo adicional a la Convención Americana con reformas sustantivas al mismo. La Convención Europea ha hecho muchísimos protocolos, ha aprobado muchísimos protocolos, incluyendo, revisen el 14, protocolo 14 de la Convención Europea, porque es la consecuencia directa a su aprobación de que desapareciera la Comisión Europea de Derechos Humanos y solo existe en Europa hoy en día la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque con ese protocolo 14 se dio acceso directo a las víctimas al sistema europeo. Se quiso hacer algo semejante en América y no fue posible porque la Comisión se opuso. Perdón, no sé si me extendí demasiado, traté de cortar mucho, pero en fin, son temas largos y complejos. Me tienen a la orden si quisieran formular alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Ventura Robles, por su valiosa exposición. Si no hay ninguna pregunta en el chat, procedemos. ¿La puedo formular verbalmente, Florencia? Sí, doctor, sí, obvio. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la conferencia. La verdad que ha sido brillante. Mi pregunta es relacionada a qué análisis efectúa del efectivo cumplimiento de las sentencias de la Corte en los países signatarios. El procedimiento establecido lleva a que la Corte, en caso de incumplimiento de una sentencia, convoque en un procedimiento sui generis, por un lado, a los representantes de la Comisión, a los representantes del Estado y, naturalmente, a las víctimas. Esos tres cuerpos o entidades se reúnen en la sede de la Corte, generalmente con motivo de alguna sesión, y entonces cada parte explica cuál es la situación del caso. Una va a explicar por qué sometió el caso a la Corte y por qué no se ha cumplido la sentencia. Otro, el Estado va a defender su posición. Y la víctima también va a reclamar que no se ha dado cumplimiento a su sentencia. Digo, la sentencia a su favor. Muchas veces estas reuniones sirven para que los estados
se decidan aceptar su responsabilidad y cumplan con lo ordenado en la sentencia. No siempre, no siempre, pero sí ha sido muy positivo porque a los estados no les gusta que lo sienten en una audiencia a que expliquen por qué no han cumplido la sentencia, naturalmente. Hoy en día son muchísimas las reuniones de este tipo que se llevan a cabo durante una sesión ordinaria de la Corte. Y a veces incluso un caso de estos de mucha trascendencia tiene mayor importancia que los que va a fallar el tribunal en este periodo de sesiones. Pero sí, generalmente el Estado se hace representar a un alto nivel, lo mismo que la comisión, y pues para las víctimas es de suma trascendencia poder asistir y reclamar al Estado porque no ha cumplido con su obligación. Hay un procedimiento establecido para esto desde hace unos 5 años para acá, ya yo había dado la corte, pues estuve al final de ese procedimiento, pero sí es de las partes más interesantes de la vida en el tribunal. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. Si no hay más preguntas, procedemos a realizar el cierre de tan valiosa conferencia y le damos la palabra al doctor Martín Plaza, delegado de Casa de Salta en Buenos Aires. Martín. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Una exposición brillantísima. La verdad que el trabajo de arqueólogo, de erudito, con la cual nos sirve para desentrañar el funcionamiento del sistema, ilustrado con tantas anécdotas personales y tan valiosas y tan importantes y queribles para nosotros, como por ejemplo esta que nos cuenta del padre de la democracia argentina moderna, de Raúl Alfonsín, en ese acto increíble donde eligió dar un mensaje tan importante como el acuerdo con Chile en presencia de los jueces de la Corte Interamericana. Me imagino su presencia emocionada allí. Todo esto nos sirve de muchísimo porque es un trabajo de tanta erudición que permite desentrañar distintos aspectos de cómo funciona el sistema. Un sistema que, por ejemplo, nosotros en las universidades lo enseñamos ya con lujo de detalles. En mi caso personal, Derecho Administrativo, enseñamos mucho la tutela judicial efectiva, e incluso en muchos escritos ante los tribunales locales ya se invoca este principio tan valioso, pero tan valioso, la tutela judicial efectiva. Entonces, la charla suya brillante nos ilustra muchísimo, nos amplía el panorama, nos da ese trabajo arqueológico en el sentido Foucaultiano de la palabra, que nos permite ver el origen y el meollo y el porqué de esta institución que tanto nos llena de orgullo a los países del sistema americano, porque con mucho menos que los europeos tenemos un sistema quizás más valioso y con muchas particularidades históricas y sin habernos mandado tantas barbaridades como los europeos, salvo algunos periodos de dictaduras americanas que no cumplieron con los derechos humanos. Así que muchísimas gracias, nos ha ilustrado mucho, agradezco finalmente la presencia del cuerpo diplomático, de las autoridades de la Corte que han permitido esto, la doctora Gaufín, el doctor Vitar, el doctor Julio Samillán, las autoridades nacionales, de la Secretaría de Derechos Humanos, y todos los presentes que, bueno, hemos quedado fascinados con su charla, que esperemos, yo pienso ahora, me quedo con la embajadora, quien es la verdadera artífice de todo esto, con la idea de pedirle que hagamos una segunda para ver ya las temáticas y temas como que los que planteó el juez Vitar
del cumplimiento efectivo de las sentencias, de las cautelares, el acceso directo, todos estos temas que usted ya dejó como lanzado. Así que un gran agradecimiento, nos ha sido muy ilustrativo y muy nutritiva su charla. Gracias. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias a todos y todas por participar. Nuevamente disculpas por los inconvenientes y bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Querida embajadora, que esté muy bien. Y usted también, don Manuel, muchas gracias. Encantado. Buenas tardes, muchas gracias.